Primera pregunta que me han hecho es ¿qué podemos y debemos hacer cuando una ortodoxia fría invade la Iglesia? Todos los miembros de Iglesia, pero especialmente los líderes, tienen el privilegio y el deber de mantener el equilibrio del que he hablado antes, el equilibrio trinitario. Y por lo tanto, hacer que lo que quizá no es más que un rescoldo, porque siempre ha de quedar un rescoldo de calor en toda iglesia, si es verdadera iglesia de Cristo, se reavive. En el mismo sentido en que el apóstol Pablo está diciendo a su discípulo Timoteo que reavive el fuego. La palabra es soplar para que un fuego que ha quedado en el rescoldo se avive y se haga otra vez llama, porque Timoteo era un chico tímido, joven y muy tímido. Dice, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de coraje, de libertad, etc. Pues bien, todos y cada uno han de poner de su parte el entusiasmo necesario mediante primeramente la oración al Señor para que reavive aquello que parece que se está muriendo y que se va quedando en pura ortodoxia. Digo que es deber de todos, deber y privilegio de todos y cada uno. Y aquí voy a decir una cosa que la suelo decir. Tengan en cuenta que la iglesia, cada iglesia local, es como una especie, tomando de la física, de vasos comunicantes. Lo que quiero decir es lo siguiente. No hay ninguna cosa, buena o mala, que un miembro de iglesia haga, y puede ser en su interior, cosa, por ejemplo, que le hace crecer espiritualmente, porque él tiene un espíritu de oración mayor, por ejemplo, o un acceso a las Escrituras mejor, o se deja conducir del Espíritu Santo mejor. Toda cosa de esta clase que lleva a cabo un miembro de iglesia, aunque él no se dé cuenta, hace subir automáticamente a algún grado en el nivel general de la congregación. De la misma manera que cualquier pecado de un miembro de iglesia, aunque los demás no sepan nada, hace descender automáticamente en algún grado el nivel de la congregación. Así que cada uno tiene este derecho y esta obligación de poner fuego donde no lo hay, de poner mensaje donde parece que aquello anda un poquitín mal, y eso subirá, hará subir el nivel de la iglesia. Pero, sobre todo, los líderes tienen una responsabilidad especial. Porque si se llaman líderes es porque son los que conducen. Son los que tienen que conducir al rebaño porque son pastores. Yendo delante en todo esto, el rebaño ordinariamente seguirá. Y los que no siguen al pastor, les recordaré Hebreos 13:17. Un versículo que no tiene pierde, aquel de la sumisión y la obediencia a los pastores para que ejerzan su ministerio con gozo y no con tristeza, porque eso no os conviene, dice el autor. No os conviene. Cuando el pastor queda entristecido o deprimido por cosas que pueden pasar en la congregación, toda la congregación lo va a sufrir. Pero, como digo, ellos tienen también la responsabilidad especial para poner ese fuego donde no lo haya. Si predican con pureza el mensaje del Evangelio, el fuego automáticamente irá surgiendo en la congregación. Porque muchas veces la falta está en eso. Si no se predica la verdadera palabra de Dios con poder, no puede haber fuego en la congregación. Y tenemos esto. Se queda en una ortodoxia fría. De modo que no hay otra cosa que hacer cuando invade la frialdad a una iglesia, que todos y cada uno, pero especialmente los líderes, poner fuego y ser conducidos con poder por el Espíritu Santo para que eso suceda. Si queda algún detalle, pueden seguir preguntando. ¿No ha sido para el Señor el hacerse hombre, aunque hombre perfecto, una humillación? En realidad no, porque como he dicho, Adán era un hombre relativamente perfecto.
Digo relativamente porque no puede compararse a Adán con el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, al hacerse hombre, unió una naturaleza humana a su persona divina. De modo que en vez de hacerse de menos, se hizo de más. Porque no perdió nada de su naturaleza divina y adquirió una naturaleza humana mediante la cual pudo hacer cosas que no habría podido hacer mediante su naturaleza divina. Conversar afablemente con las personas, tener compasión, el ser un Dios visible, Dios con nosotros, la transparencia de Dios entre nosotros, no fue para él una humillación, aunque fue unir un infinito con una cosa finita, unir, pero con eso no perdió él nada de su divinidad al hacerse hombre. Y siendo una sola persona, tenía toda la grandeza del Dios que siempre había sido y todas las capacidades que como hombre podía tener. Y además había una cosa por la cual incluso era necesario que se hiciera hombre. No solamente para hacerse solidario y poder padecer por nosotros como sustituto, que no lo podría haber hecho, sino que también en esta forma él se constituía en cabeza de la nueva humanidad. Y el nuevo hombre que cada creyente es, lo es precisamente porque tiene una cabeza humana. Es Jesucristo hombre, el mediador entre Dios y los hombres, no Jesucristo Dios. Porque como Dios no es medio, sino extremo, un extremo y el otro extremo. Es como hombre porque es un hombre perfecto. Un hombre santo que a la vez es Dios y por lo tanto en una persona divina tiene todas las excelencias de la divinidad, pero tiene también todo lo grande que puede ser un hombre humano que ha llegado a ser un hombre perfecto. Como suele decirse, el hombre nunca puede quedarse en mero hombre. O será suprahombre, pero no en el sentido de Nietzsche, sino en el sentido divino de que es sobrenaturalmente partícipe de la naturaleza divina, o es infrahombre. Peor que las bestias. No hay medio, no hay medio. El hombre o es infrahombre o es suprahombre en el sentido que digo. Por lo tanto, no fue humillación, fue una añadidura, esa naturaleza humana a la divina, pero que era necesaria para cumplir su función de mediador, de sustituto, de transparencia del Padre, todo lo que ha podido ser el Señor Jesucristo para nosotros, y no lo hubiera sido sin ser hombre. Despojo, o como dice el original, el vaciarse a sí mismo, no fue vaciarse de la divinidad porque no podía para recibir la humanidad. El vaciarse es vaciarse de la forma de Dios que estaba en esa majestad, que infundía terror, y hacerse esclavito. De amo a esclavo es el contraste, Allí no está el contraste entre Dios y hombre. Por eso dicen, la condición de hombre ahora es cuando se va a humillar. Esto, sí, muy bien. Se humilla al hacerse esclavo, no al hacerse hombre. En Juan 3:34 dice el Señor que no da el Espíritu Santo por medida. Bueno, el Señor no lo dice, Lo dice Juan el Bautista o Juan el Evangelista, como digo. Espero que nadie se escandalice, pero estoy completamente seguro que ciertas porciones en que aparece el Señor hablando, la secuencia es una meditación del propio evangelista, o en el caso de Juan Bautista, en el avanzado ya al capítulo 3, del propio evangelista. Voy a explicarme. El diálogo con Nicodemo, en mi opinión, y creo que por lo menos pueda respetarse, termina en el versículo 15. Termina en el versículo 15. El versículo 16, que repite y amplía el versículo 15, ya es la meditación de Juan. Desapareció Nicodemo de la escena, no sigue el diálogo. Y él está haciendo un examen y consideración de lo que es el creer, de lo que es el no creer, cuál es la causa de no creer, el veredicto de la condenación. Todo eso para mí es una meditación de Juan el Evangelista. No quiero decir que sus ideas no fueran de Jesús,
Pero para mí, en ese caso, no es Jesús el que está hablando. Y lo mismo con Juan Bautista en la segunda parte del capítulo. Cuando entran estas palabras, ya es Juan el Evangelista el que está comentando lo que acaba de decir el Bautista. Puede haber quien opine de otra manera y yo no le voy a decir que está mal, pero quiero que se respete mi opinión también porque está bastante bien fundamentada. Así que la pregunta es, ¿quién lo limita y cómo? Lo limita con su soberanía el mismo Dios. Es el que limita la donación del Espíritu Santo. Porque si no lo limitara, entonces todos seríamos igual que Jesucristo. Fuentes de gracia y de verdad, entonces seríamos dioses como Él. Es decir, si somos humanos y meramente humanos, porque Él era Dios hombre, entonces tenemos que tener una medida, como la tiene toda criatura, todo ser creado tiene una medida. Pero además habría otra cosa mucho peor. Entonces tendríamos un cuerpo de la Iglesia que sería un órgano, no muchos. Porque cada órgano, al tener una función, tiene un don especial. Y en la forma en que el apóstol Pablo expone lo que es el cuerpo de la Iglesia, como hay muchos miembros, cada uno tiene que tener su función, y según la función que tenga su don. De modo que el tener un don o dos no es una limitación, sino que está en función de lo que dentro del organismo cada miembro ha de hacer. De modo que no es ninguna mala limitación, por decirlo así. Es una limitación necesaria que la hace Dios por medio de su Espíritu Santo, dando a cada uno según la medida. Según la medida. Y ya digo, lo limita Él soberanamente, dándolos. Esto me lleva a otra consideración que puede ser importante. De ordinario, el Espíritu Santo usa la capacidad natural, es decir, los dones naturales, para superimponer el don espiritual, de ordinario. O sea que una persona, al convertirse, entra dentro de la Iglesia, y si esa persona ya tenía antes dotes de gobierno o de gentes o de administración, no es que se transforme del todo, sino que Dios usa eso mismo y lo eleva a la categoría de don sobrenatural. Raras veces Dios, al convertir a una persona, hace que el Espíritu Santo le dé un don del cual en su personalidad humana no había ninguna raíz. Es un milagro muy grande, ¿verdad? Que una persona que no tenga don de gobierno, de la noche a la mañana se encuentre que puede gobernar una iglesia en el sentido en que lo dice la Escritura. Para que me entiendan bien. Don no quiere decir que no haya una capacidad natural en el sujeto. De ordinario la habrá. De ahí que sea más fácil poder detectarla. Porque incluso ya se podía conocer al sujeto antes o se le puede conocer en su capacidad natural. ¿Puede el Señor quitar los dones del creyente si no se ejercitan? No quita los dones, porque aquí podríamos decir lo de Romanos 11:29. El llamamiento y los dones de Dios son sin arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Son irrevocables. Son irrevocables. Lo que le va a pasar a este creyente, y tendré que hacer otra salvedad, es que si no ejercita como se debe el don, entra ya dentro de lo que podríamos decir una disciplina drástica, que quizá no llegue a la muerte, ¿verdad? Pero sí va a desaparecer en tal forma del escenario que no va a servir para nada dentro de la congregación. No va a servir para nada. Yo no digo que si es creyente es salvo para siempre y tal, pero va a descender en tal forma que se va a hacer un inútil en el terreno espiritual. Aunque adelante algo para mañana, esto es esencial que lo diga ahora. Los carismas en la Iglesia no se dan primordialmente para provecho del individuo que los posee, sino, como dice el texto sagrado en el versículo 7, para provecho común, quiere decir para provecho de la comunidad. Y esto lleva consigo la siguiente paradoja aparente.
los dones carismáticos pueden encontrarse en individuos no convertidos, no regenerados. Pero por medio de un miembro no regenerado, Dios puede hacer que pase como por un canal el don y que se aproveche la Iglesia. ¿Es que no pueden convertirse inconversos por medio de un predicador inconverso? Sí. Todo el que tenga alguna experiencia de la vida y la puede tener incluso por sí mismo, sabe que esto puede darse. Porque de la misma manera que usó la burra de Balaam para reprender a Balaam, pues también puede usar un individuo inconverso. Lo voy a decir mañana, pero lo digo ahora también. ¿Hizo milagros Judas? ¿Echó demonios Judas? Sí. Porque de lo contrario el Evangelio nos lo diría claramente, que cuando los envió el Señor Jesucristo para esos menesteres, diría, excepto Judas, bueno, ese tío no. Sí. Y aquellos que dice el Señor Jesucristo al terminar el Sermón del Monte, en el capítulo 7, ¿cuántos vendrán aquel día y me dirán, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos demonios? Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. De modo que para que tengamos esto en cuenta, los dones en el sentido de carismas pueden estar en un individuo inconverso porque sirven primordialmente para provecho común. Al contrario que la gracia salvífica, porque la gracia que salva y que santifica se da primordialmente para provecho del individuo y después para hacer subir el nivel general de la Iglesia y ser también de provecho de la comunidad. Pero van en sentido inverso, ¿Es signo de equilibrio trinitario en la Iglesia su crecimiento numérico o este lo determina la calidad de vida de los miembros? Aquí depende mucho de lo que entendemos por crecimiento numérico. Por crecimiento numérico se pueden entender dos cosas. O porque los bancos se van llenando, o porque va habiendo cada vez más verdaderos creyentes. Es muy distinto, Los bancos se pueden ir llenando por otras razones. Una congregación puede hacer tales cosas que atraen a la gente como curiosidad o por entretenimiento. Y gente que va a la iglesia solamente por entretenimiento, aunque llene los bancos, no se le puede contar todavía como miembros de la iglesia. Y quizá por esta causa puede haber muchos profesantes falsos en muchas congregaciones que solo atraen por medio del divertimiento. Pero si han entrado, por decirlo así, por la puerta grande y no por la puerta falsa ni por la ventana, entonces el crecimiento numérico añade o es signo de que hay un equilibrio trinitario, en el sentido de que al adquirirse nuevas piedras vivas, hay todo lo que hace falta. Hay una actividad que va bien orientada, no es mero activismo, hay un verdadero mensaje de la palabra y hay gozo y entusiasmo que se ven los miembros, porque de lo contrario no se les atraería. Esto es lo que yo opino. ¿Qué hacía concretamente en la práctica el diácono del Nuevo Testamento? Creo que a esto se puede responder, y creo que voy con la mayoría de los comentaristas, de que la diaconía de la que se nos habla en Hechos 6 es de suyo diferente de la que tenemos en Primera de Timoteo y en Tito. Porque la que tenemos en Primera de Timoteo y en Tito es una diaconía netamente espiritual. En cambio, la de Hechos 6 es claramente servir a las mesas. Es cuestión de reparto y administración de cosas materiales, que como dice allí, los apóstoles tuvieron que delegarla para que ellos se dedicasen, como dice Pedro, a la oración y a la predicación de la palabra. Entonces, todos los menesteres administrativos, etcétera, lo encargan a estos diáconos, en el contexto que hay allí. Y voy a decir una cosa, como no conozco las iglesias, lo puedo decir, como cuando se disparan tiros y, bueno,
a alguno acertarás, pero como no sabes a quién, te quedas con la conciencia tranquila de que no has herido a un hermano sin más ni más. Toda actividad dentro de una congregación que tenga que ver con lo económico, administración y de tal, no deberían tenerla los pastores, no deberían tenerla los ancianos. Tesorero, administrador, todo lo que tenga que ver con las cosas económicas, para eso hay diaconías. Y dentro de los diáconos, aunque tengan participación en lo espiritual que dice Pablo en 1 Timoteo y en Tito, pero que sean ellos los que se encarguen de esto. Bueno, para mí, espero que para todos vosotros que os congregáis aquí, hay dones extraordinarios para un tiempo y lugar, especialmente para un tiempo limitado, que era la fundación de la Iglesia, en la Iglesia primitiva, y sobre todo cuando el canon del Nuevo Testamento no había sido concluido. Estos dones extraordinarios, yo no voy a ser tan atrevido como para negar que se den extraordinariamente ahora, pero que sean ordinarios ahora, lo niego de pleno. E incluso me atrevo con el original a decir que eso va en cierto modo contra la palabra de Dios. La forma en que se habla en el original de 1 Corintios 13, de las lenguas, de la ciencia, etc., es muy distinta. Los verbos son muy distintos de los que se emplean para la fe, la esperanza y el amor. Me dirán, bueno, pero la fe, la esperanza y el amor permanecen. Cuidado, el amor sí, pero la fe y la esperanza habrán cesado en el cielo, porque la fe habrá sido sustituida por la visión y la esperanza por la posesión. Es lo que dice el mismo apóstol Pablo. Lo que ya se tiene ya no se espera, dice él. Cuando dice en Romanos 8 que somos salvos en esperanza, porque lo que ya se tiene ya no se espera. Pues bien, y sin embargo dice permanecen. Y de los otros dice caen, cesan. Así esas palabras. Caen, cesan. Como cae un fruto maduro cuando llega, pipa, y se acabó. De modo que, en mi opinión, y espero que sea la de todos vosotros, esos dones como cosa ordinaria que podía tener cierta vigencia en aquellos momentos, cesaron. Y voy a decir más. Aún en aquella época, esos dones no cabe duda de que se usaban a veces malamente. De lo contrario, Pablo en 1 Corintios 14 no usaría las frases que usa. Les digo, hermanos, que una de las cosas que me chocaron mucho cuando era un bebé en el Evangelio era eso de que Pablo impusiera restricciones al Espíritu Santo, según me parecía a mí, y que los que profeticen que no sean más que tantos, y que los que tal que no sean más que tantos. Yo me decía a mí, este hombre estaba limitando al Espíritu Santo. No, lo que estaba limitando era al espíritu humano y quizá a veces al espíritu demoníaco. Porque todo lo que no es del Espíritu de Dios, yo no niego que pueda ser humano, pero a veces puede ser diabólico. Porque el diablo, hermano, se aprovecha de lo bueno mucho más que de lo malo. Lo malo lo enfrenta el creyente de una forma que la ve clara. Pero lo bueno es lo peor. Como suelo decir yo, el diablo goza mucho aprovechándose de las virtudes de los pastores, más que de sus defectos, porque hay virtudes que son un defecto claro y no se ven. Voy a poner un ejemplo. Un líder que sea un dictador, él se cree que está haciendo la causa del Evangelio y que está manteniendo la gloria de Dios, y no se da cuenta de que lo que está haciendo es limitar el ejercicio de los dones en su iglesia y llevarlos por un camino que quizá no sea el de la palabra. Pues para él es una virtud, pero en realidad es un defecto. De modo que de todo esto se aprovecha el demonio, y se ve claramente en lo que les dice Pablo, que no sean más que tal y cual, porque él sabía muy bien que en el momento en que hubiera un desorden, aquello no era de Dios, aquello no era del Espíritu Santo. Por eso termina la porción en el versículo 40 diciendo que todo se haga decentemente y con orden. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de orden. El cosmos significa orden. Y, según una opinión muy probable,
El diablo había puesto un caos, incluso antes de que el Espíritu Santo ordenase y separase, pone un caos. El demonio siempre pone confusión, siempre pone caos. Dios pone cosmos, o sea, orden, todo bien organizado. Así que los que siguen vigentes hoy son bastante claros. No los espectaculares, sino los que verdaderamente sirven para edificación de la Iglesia. El don de fe, el don de enseñanza, el don de conocimiento, el don de sabiduría, la prudencia, el tacto, todas estas cosas que hay allí, ayudas, gobiernos, después que curiosamente al final de ese capítulo ya no nombra personas, sino ayudas, Los dones mejores que Dios ha dado a su Iglesia y siguen vigentes son el regalo que Cristo hace a su Iglesia de los ministros que hay en Efesios 4:11. Y dio los unos apóstoles, los otros profetas, los otros evangelistas y los otros pastores y maestros. Así que traducirlo, Recuerdo que el maestro Trenchard decía, no me gusta esa traducción de constituyó. ¡Malísima! Constituir sale bien en Romanos 5, 19 y 20, porque allí el creyente está sobre un pedestal, en el tribunal de Dios, tenido por inocente y justo por la justicia de Cristo. Eso significa constituir, poner de pie sobre un pedestal. Pero poner de pie sobre un pedestal a los ministros de Dios, Dios no lo hace. Es un regalo de Cristo a su Iglesia. Le regala hombres dotados por el Espíritu. De modo que la traducción clarísima del griego en todas las versiones, en todo el aparato crítico es y dio los unos apóstoles. Ese es el regalo. Los unos apóstoles, los otros profetas, etc. Entonces es listón lo que dice. Listón en el sentido de una lista grande o de pegar con los listones. Listón en el sentido de capacidad bueno, quien lo haya hecho el listón. Esto es casi regional, Si en Aragón no empleamos esta palabra. Si hay un límite. Si hay un límite. Si hay un límite para llegar para delegar en los diáconos por parte de los ancianos. Bueno, según lo que yo he dicho antes, yo creo que los ancianos han de delegar o deben delegar en los diáconos toda la cuestión administrativa. Pero hay algo en lo cual, precisamente por el carácter espiritual que tiene la diaconía, en Primera de Timoteo y en Tito, pueden hacer también. Yo creo que la visitación, por ejemplo, es una cosa muy buena y muy apropiada para los diáconos, sobre todo cuando hay mucha congregación y mengua de pastores. Los pastores deben dedicarse, como dice Pedro, más bien a la oración y a la preparación de sus mensajes que a la visitación, aun siendo la visitación una cosa tan buena. Se supone, por lo tanto, que los diáconos están capacitados para esa visitación con lo que tiene de consejería y de el ministerio, como suele llamarse, de la beneficencia, de la consolación, y quizá, por sus dones incluso humanos, un diácono puede estar más capacitado para esta labor de visitar y de consolar y tal que un pastor o incluso todos los demás pastores de la congregación. De modo que eso sí entra dentro de la diaconía, y en eso no solamente los pastores pueden delegar, sino que hasta deben delegar en los diáconos cuando tienen esa preparación y ese don, que es un don al fin y al cabo. Tacto, don de gentes y don para consolar y tal, que no significan unas palabritas que se dicen, pues que el Señor la bendiga o ya oraremos por usted, Voy a decirles una cosa que nosotros, tanto mi esposa como yo, lo recalcamos mucho. Hermanos y hermanas, vais a tener en cuenta una cosa. Comprender a nuestro hermano o a nuestra hermana es difícil, y voy a decir casi imposible, en una experiencia que vosotros mismos no la hayáis pasado. Si un creyente verdadero no se pierde, ¿qué diferencia hay entre este y el apóstata? Muy bien, esta pregunta ya es fácil, menos para mí. La diferencia que hay entre un creyente verdadero, que, supuesta la pregunta,
es un creyente carnal. En una congregación, o dentro del número, no dentro de los verdaderos miembros, dentro de una iglesia, dentro de una congregación, puede haber 3 clases de personas. De arriba abajo, creyentes espirituales. Segundo, creyentes carnales, todavía verdaderos creyentes, salvos por gracia mediante la fe. Y después, falsos profesantes. Apóstata, verdaderamente apóstata, solo puede ser un falso profesante. Uno que se ha metido de matute en la congregación es el único que se puede apartar para siempre. Un creyente carnal o que haya descendido en su nivel espiritual puede pasar por una crisis de fe. No a perder la fe, que eso no se puede porque la fe está mantenida por la gracia de Dios. No a perder la fe, pero sí a dudar, a titubear e incluso a llegar a dudar subjetivamente si seré salvo o no, aunque la seguridad objetiva está en manos de Dios. Pero no puede llegar a perderse. La crisis de fe, voy a decirlo por lo que hemos experimentado incluso en la iglesia que era General Aranda en Vigo y es ahora Pimalgar, un joven muy activo dentro de la iglesia y del cual no se tenía ninguna duda de que era salvo. Después de unos pocos años, todavía joven, se marchó al mundo. ¿Saben cuántos años tardó en volver a la iglesia? 30. Pasó por esta crisis de fe y de conciencia y se le tenía por perdido. A los 30 años, estando ya nosotros en General Aranda, volvió, hizo confesión delante de todos desde el púlpito lo que lloró aquel hombre y Dios lo trajo antes de morir. A los 2 años, de una cirrosis tremenda, lo visitamos en el hospital, en el hospital. Fuimos a Inglaterra para un viaje de descanso. Cuando volvimos, donde está Gustavo Rúa, murió. Lo trajo el Señor otra vez a su rebaño antes de morir y morir en paz, morir consolado después de confesado y arrepentido públicamente y tal. Eso demuestra que la crisis de fe puede durar bastante tiempo. Dios no lo va a dejar de su mano para siempre. Pero, como digo, estos 3 hay que diferenciarlos muy bien. Estando en Gante en unas conferencias internacionales, en un grupo de jóvenes de todas las naciones se suscitó esta pregunta. ¿Y cómo puede uno diferenciar a veces en una línea tan fina entre un creyente muy carnal y un inconverso? La respuesta no la di yo, sino José Monells, que de tacto con la juventud sabía mucho más que yo. Y dijo lo siguiente: en el inconverso no hay conflicto, está totalmente bajo el demonio. Y el demonio lo tiene muy pacífico y consolado. Porque el demonio lo que hace es, cuando una persona no va con Dios, decirle, si estás tan bien, tú no necesitas a Dios para nada, tú no necesitas a Jesucristo, vive tu vida tal. Pero en el momento en que una persona verdaderamente quiere dedicarse a Dios, el demonio toma el camino opuesto. Pero tú, tener comunión con Dios, ¿qué va? Mira lo que haces, mira tal. Y le saca todos los defectos, porque es el acusador de nuestros hermanos. Jesucristo es nuestro abogado de los creyentes. El demonio es el fiscal. No tenemos en el cielo a ningún fiscal. El demonio es totalmente el fiscal. Y aquella frase tan bonita que tiene Juan en la primera epístola, en el capítulo 3, cuando dice, si nuestro corazón nos acusa, Dios es mayor que nuestro corazón. ¿Puede un creyente tener una conciencia tan escrupulosa que crea que va muy mal en el camino hacia el Señor? Y Dios le dice, te equivocas, hijo mío. Eres defectuoso y, claro, tendrás pecado en ti hasta que llegues a la consumación, hasta que llegues a la glorificación. Pero no eres tan malo como crees. Eso nos lo puede decir el Señor, para consuelo nuestro. Cuando una persona es verdaderamente dedicada, si es carnal, no. Es el demonio el que le va a engañar. Pues bien, el creyente, si es verdadero creyente, aunque sea carnal, tendrá conflicto en su conciencia. Yo les explicaba en Vigo lo de un creyente carnal. Digo, un creyente carnal, si eres verdadero creyente y te gusta tanto el fútbol,
que te vas a ver al Celta por la tarde en vez de venir al culto vespertino, si eres verdadero creyente, no puedes menos de sentir alguna punzada de decir, mis hermanos están en el culto y estoy aquí, muy tranquilito viendo el partido, además si viene el Barcelona o el Real Madrid, ¿verdad? Pero debería estar allí. Pero sofocan ese impulso bueno con el impulso de carnal. Están mal porque saben que deberían estar en un sitio y están en el otro. Hay conflicto. Pequeño o mayor, hay conflicto. El inconverso no tiene tal conflicto. Y el creyente espiritual tampoco. Por eso hay, aunque divague un poquitín, esto es tan esencial. Un puritano inglés llamado Thomas Brooks escribió un libro que no creo que se haya traducido, al menos yo no lo sé. Lo iba a traducir, pero la misión en que estaba yo cambió de opinión, que se titula El cielo en la tierra. Y en el prólogo del libro, o en la introducción del libro, él dice que todo creyente tiene un cielo asegurado, pero él ha escrito el libro para que el creyente tenga dos cielos, que lo tenga ya aquí en la tierra. ¿Quién es el creyente que tiene un cielo en la tierra? El creyente verdaderamente dedicado. El creyente espiritual que tiene todo su amor a Dios, todo su gozo en el Señor y en paz con Dios y con sus hermanos, este está gozando ya del cielo. Antes de entrar en el cielo de arriba, está ya aquí gozando de alguna manera en el cielo, porque tiene una comunión tan grande con el Señor. Y donde está el Señor está el cielo. Donde está Jesucristo está el cielo. Y si Jesucristo está en mi corazón, y si Jesucristo está en medio de la iglesia, cuanto más está el cielo allí. Dos cielos. Pero el que es carnal tiene un cielo asegurado, como dice él, pero aquí puede tener un infierno, o por lo menos un purgatorio. Como los evangélicos no creemos en el purgatorio, Dios nos lo da en esta vida. Para que aprendamos. ¿Verdad? Lo tenemos aquí, la tribulación y tal, que en realidad son para purificación nuestra. Purificación, de ahí viene purgar, purgatorio. Pues nada, aquí está el purgatorio. Así que el apóstata es el que llegó, sí, hasta cierto conocimiento de la verdad, que intelectualmente puede ser mucho. Puede llegar a saberse la Biblia de memoria. Así. Y gustar del Espíritu Santo, dicen en Hebreos 6, y de los poderes del mundo venidero y tal, pero cayó porque nunca había estado verdaderamente arriba. De modo que la distinción es muy clara. No quiero decir que ese lugar de Hebreos 6 no se pueda interpretar de otras maneras, porque hay muchas opiniones, y es de lo más difícil que hay en la Biblia. No se abstengan de estudiarlo, pero es de lo más difícil que hay. ¿Es correcto o no que los ancianos orienten a los administradores o diáconos sobre cómo administrar los bienes materiales? En mi opinión, esta pregunta se puede responder de dos maneras. Si los ancianos tienen dones de administración también y dones de finanzas, quizá lo puedan hacer, pero si no, mejor es que se abstengan. Si hay diáconos que saben muy bien lo que se llevan entre manos, lo hacen honestamente para el Señor y con sinceridad, no tienen por qué interferirse. Está bien, la materia está en buenas manos, pues déjalos. Si hay algún defecto en lo que es puramente espiritual, que se extralimite en lo que sea puramente espiritual, bien, un consejo, pero yo creo que mejor es no meterse, porque eso ya entra dentro del terreno de la dictadura. No sé si esta pregunta puede dar a más detalles. Lo que se me ocurre ahora es eso, que a cada uno se le deje con su don. Ya digo, el diácono que está encargado de la administración se supone que tiene dotes de administrador, de repartidor, de cómo llevar las cosas, y los puede haber excelentes. ¿Qué don tan grande tiene una iglesia cuando tiene un buen ministro de finanzas? Los pastores no solamente han de intervenir en todo lo espiritual, sino que deben recibir toda información referente tanto a lo espiritual como a la administración. Eso sí es claro, Toda información de toda clase deben recibirla los ancianos, aunque ellos dejen en buenas manos la administración y confíen, porque se puede confiar en quien lleve, en el ministro de Hacienda o el ministro de Finanzas. ¿Bien? Se refiere, claro está, a la administración. Sabe cómo ha de administrarlo. ¿Por
por qué los traductores de la Reina Valera 60 han incluido la palabra os en letra corriente y no en bastardilla. Bueno, esta pregunta yo respondo ya de todas, que ni en letra corriente ni en bastardilla. Porque la bastardilla es una paráfrasis para explicar lo que el texto original deja muy conciso. Pero es que al ponerla, sea en corriente o en bastardilla, se bastardea el sentido literal. Porque el sentido literal es que Pablo está hablando allí refiriéndose a lo que él predica a inconversos, no lo que él dice a los fieles de la iglesia de Corinto. Todo lo de antes va a la iglesia de Corinto, pero ahora dice, así que nosotros, como de parte de Dios, como embajadores de Cristo, la fraseología que no voy a leer, pero ese es el sentido, rogamos. Paracalumen, un verbo que puede significar ruego, exhortación, intimación a veces, puede ser fuerte el verbo este, reconciliaos con Dios. Que es lo mismo que dijo en el collado de Marte o en la Acrópolis de Atenas. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, habiendo pasado por alto la ignorancia de los tiempos pasados, manda ahora en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Es lo mismo, reconciliaos con Dios. La fe y el arrepentimiento son las dos caras de una misma moneda, de modo que no da lugar a no saber dónde es palabra de Dios y dónde es relleno del traductor. Bueno, con lo que ya he dicho, si hay cursiva ya se sabe dónde es relleno para que se entienda. Pero en el caso al que nos estamos refiriendo, no debe estar ni en corriente ni en cursiva. Aquí entra una cosa que yo veo y a veces dicen, o me pueden decir, es que estas cosas no se pueden decir a los creyentes así que son inmaduros, se van a escandalizar. Se van a escandalizar. Yo espero que todos vosotros seáis lo suficiente maduros para que no os escandalicéis de lo que voy a decir. Recuerdo en Inglaterra la gracia que me hizo, pena. Un señor que escribe a uno de los periódicos ingleses o revista y dice, para mí no hay otra Biblia que la versión autorizada tal, porque creo que es la única que es la palabra infalible de Dios. Alguien que diga eso tiene una ignorancia supina y un orgullo de muchos quilates para pensar que él es el único que tiene la única palabra infalible de Dios. Hermanos, no hay más palabra infalible de Dios que los textos originales. Y los textos originales, ¿cómo estaban desde el principio? Que hubo cambios en el texto hebreo del Antiguo Testamento, está fuera de dudas, y como lo explicaba a ciertos hermanos con la Biblia hebrea ahí. Los escribas, bastantes siglos antes de Jesucristo, por creer que era una irreverencia, por falsa reverencia, cambiaron al revés ciertos pasajes de la Biblia hebrea, y esas modificaciones existían al margen antes de que se inventara la imprenta. Al inventarse la imprenta, esas modificaciones se acabaron y nadie sabe lo que había antes. Pero los masoretas, o sea, los que se encargaron del texto definitivo con vocales y todo, pusieron un circulito blanco encima de aquellas consonantes, porque es en consonantes las de arriba, donde se había introducido la modificación. Por ejemplo, el que yo comentaba esta mañana está en Isaías 63:9. Nuestras Biblias, muy bien, porque no se atienen al texto hebreo actual, sino a lo que había antes, que era lo correcto. Dicen, en todas sus aflicciones él fue afligido, Dios. Creyeron que eso era una irreverencia y cambiaron una letra por otra, de forma que hoy dice, aunque pone un circulito para decir cuidado, en todas sus aflicciones no fue afligido. Todo lo contrario, solo cambiando una letra en hebreo. Pero, gracias a Dios, los que tradujeron ya, creo que desde la primera Reina Valera, tuvieron en cuenta la modificación que había habido y ya la pusieron como debe ser.
En el Nuevo Testamento, aunque también en el Antiguo hay diversas variantes en los manuscritos, en el Nuevo Testamento hay miles de variantes. Por ejemplo, ahí tienen ejemplares, este es el texto crítico, y aquí más de media página está consagrada a las variantes de algunos versículos del texto de arriba. Estas variantes, aunque sean varios millares, quizá más de 6.000, nunca afectan a ningún punto doctrinal importante. Nunca afectan a ningún punto doctrinal. Puede ser, por ejemplo, les voy a decir un versículo, creo que es Apocalipsis 1:5, para no decir de memoria y quedarme en feo. Vamos a ver si es por ahí. Hay un verbo, ya verán, en que la variante tiene muy poca importancia, pero para que se sepa. Sí, es 1:5. Confío bastante en mi memoria, pero de cuando en cuando también me hace alguna mala trastada. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, es decir, primero que salió de la tumba, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, bien, eso es claro que está en presente, y nos libertó, lusanti. Pero, como se parece tanto, hay varios manuscritos que pusieron una O delante de la U y resultó lusanti o lousanti. Y así es al que nos lavó. De modo que según se emplee un verbo u otro, es nos lavó o nos libertó. Pero como las dos cosas son verdad, pues no tiene gran importancia. Por eso digo que las variantes que tenemos en el texto griego no tienen importancia. Sí la tienen en la Vulgata Latina, porque la Vulgata Latina ha trastornado algunos textos de una manera tan tremenda que digan lo contrario de lo que dice en el original. Y voy a decirles uno. Está en el 1 Corintios 15, al llegar al lugar donde Pablo dice, no todos resucitaremos, pero todos seremos transformados. La Vulgata Latina lo dice al revés. Todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados. Así de mal. Y claro, y hay un punto escatológico que se nos pone así que esa. Porque ¿dónde está entonces el subir con el Señor a los que quedemos? A los vivos que quedemos entonces. Pues en la Vulgata Latina está al revés. De modo que eso ya es de más cuidado. Y alguna otra cosa que tiene la Vulgata Latina, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, está bastante mal. Pero el texto griego, con todas las variantes que tenga, nunca toca un punto doctrinal. Al menos un punto doctrinal que sea importante, que no sea pura periferia, en lo cual no tiene que ver ninguna cosa. De modo que no hay que escandalizarse cuando se diga que hay muchas variantes en el texto crítico. Si los ministros del Evangelio son servidores de Dios y de sus hermanos, cuidado, yo no he dicho esto. Los ministros del Evangelio son esclavos de Dios y servidores de sus hermanos, para que se entienda mejor, esclavos de Dios, o sea, totalmente dedicados a Él y totalmente posesión de Él. ¿Por qué en las iglesias aparecen en su mayoría como jefes del rebaño? Bueno, yo no sé si será en su mayoría, pero vamos, en el porcentaje que sea, es incorrecto que se comporten como jefes del rebaño. Hermanos, la triste realidad es que lo pecaminoso del hombre se manifiesta más en puestos de jefatura, porque de ordinario, los líderes tienen un don de, ¿cómo diría yo?, de conducción, de saber imponerse a los demás. Es decir, temperamento que impacta. Y se ve claro eso, ¿verdad? ¿Quién es un líder con don de gente, don de gobierno?
porque verdaderamente impone. Esto no es malo, con tal que sea de acuerdo con la palabra, porque si uno tiene un temperamento débil, ese no va a gobernar, va a ser gobernado. Y un miembro de la iglesia tirará por un lado y el otro tirará por otro y no habrá nada de gobierno en aquella iglesia. De modo que un líder de iglesia tiene que tener cierto grado de voluntad y de carácter para poder imponerse. Ahora, cuando ese grado de imposición no está de acuerdo con la palabra y no se da cuenta de que es un servidor, no un dueño de la iglesia, sino un servidor de la iglesia, y que tiene que dar cuenta al Señor de todo lo que haga, tendrá mucho cuidado. Pero como digo, la naturaleza humana es así. Y lo pecaminoso de la naturaleza humana entra precisamente en los jefes que tienen ese don, para desequilibrarlo y convertir al que tiene un don de gobierno, un don de gentes, en un dictador. Y qué terrible es eso. Qué terrible es eso, no solamente porque impone así por las malas, no por las buenas, sus criterios al rebaño, sino por otra cosa, que cuando se tienen bastantes años, por experiencia propia o ajena, lo sabe uno. Se convierte en don necesario. Es el que no se jubila nunca. Y aunque tenga ya más años que Matusalén y no tenga sus facultades como debería tenerlas, allí permanece. Allí permanece al frente y no hay quien lo saque de allí. Y si se le saca, se muere enseguida. Como al jubilado que ya no tiene nada que hacer, ¿verdad? Se muere enseguida. Se creyendo necesario. Es que yo estoy aquí defendiendo la gloria del Señor y defendiendo la pureza de la Iglesia. ¿Qué pasará si me voy? No hay nadie aquí, yo no veo a nadie que me pueda suceder. Esta es la mentalidad, hermanos, ¿verdad que lo sabéis por experiencia, espero que ajena? ¿Eh? Esa es la realidad. Y yo digo muchas veces, don necesario se murió hace muchos años. Y el que se crea don necesario en esta vida se equivoca. Nadie es para Dios don necesario, porque eso es limitarle el poder a Dios. El que ha puesto sus dones y ha puesto a los líderes siempre tendrá alguno reservado para cuando tú te marches. Así que nadie se tenga por don necesario. Creo que está respondido, ¿no? Ahora, el por qué, ya digo, es la naturaleza humana, que de un don que Dios pone y que sirve para el provecho de la Iglesia, se extralimita por su carnalidad y se convierte en dictador.